El libro que abordaremos se llama Angola y otros cuentos, de Elio Vera, este muy buen escritor fallecido con tan solo 61 años. En medio de un país que, aunque parezca una contradicción, es de muy poca lectura a nivel general, pero que tiene a la vez una gran literatura gracias a la obra de brillantes autores a lo largo de toda su historia, y esto tanto en áreas como el ensayo, la narrativa, la historia, la poesía y la música. Paraguay así nos plantea esa especie de paradoja en la cual un país con los índices más bajos por habitante produce sin duda alguna una sólida y fuerte literatura, lo cual no es un imposible, sino que solo una cuestión curiosa acerca del lugar de donde esta robusta literatura proviene. Pero yendo a algunos de sus rasgos característicos, la literatura paraguaya es cruda, directa y descarnada, como un espejo de las situaciones y realidades que ha vivido el país mismo en sus años y siglos de historia. Están los años dorados, los héroes, las proezas, pero también está la devastación de la guerra, la carencia, la corrupción, los villanos y sus viles actos. En un pueblo que vivió encerrado al apenas nacer como país independiente por más de 20 años, en los cuales el lenguaje se desarrolló en un curso propio y distinto al de sus vecinos. El Paraguay engendró así una forma de ser alejada del resto del mundo, como un deseo de soberanía que siempre está presente en el imaginario colectivo, es decir, que el mundo no se entrometa en su íntimo ser ni lo trate de cambiar. Así la literatura paraguaya refleja mucho de eso y se hace eco de las costumbres, sucesos y sentir de ese pueblo. En este libro veremos mucho de ella. Y entendiendo este contexto del país, hasta antes de su muerte, Elio Vera fue uno de los pocos escritores a los cuales los medios de comunicación del país acostumbraban a entrevistar para pedir su análisis. Porque como dijimos, en un país bastante carente de lectura, lo que incluye a los periodistas que no conocían ni conocen hasta hoy la obra de los grandes escritores del país, o en caso de que la conozcan, no la valoran como se debe, las participaciones de Elio Vera eran un lujo raro y escaso. Pero cuando se daban eran picantes, mordaces, ingeniosas y ese raro gusto que podía darse su público lector cuando él era convocado a uno de los programas, sobre todo de televisión. Así, Elio Vera era apreciado en ese selecto grupo de quienes pertenecían al mundo de las letras, sus lectores, tanto de sus libros como de su columna en el periódico ABC. Y también logró posicionar a uno de sus libros dentro del canon de la literatura paraguaya, es decir, de esos libros que tuvieron éxito tanto en la recepción como en aceptación de sus lectores, sino que se ubica también como uno de los títulos ineludibles de la literatura de cada país. Eso es lo que pasó con su libro En busca del hueso perdido, en mayor medida, y con El país de la sopa dura, tratado de paraguayología, en segundo lugar, los cuales se convirtieron en títulos fijos al hablar de la producción literaria nacional. Pero ahora vayamos al libro en sí. ¿Qué nos propone este libro, que realmente es breve, pero de una narrativa potente y ágil, a la par de una pluma que muestra el estilo depurado y eficiente de Elio Vera, al ser capaz de abrir, desarrollar y cerrar cada cuento en pocas páginas, lo cual implica una verdadera maestría para el dominio de ese arte dentro de la cuentística? En primer lugar tenemos al relato que da nombre al libro, Angola. Se trata de la historia de una mujer negra, la cual es resultado de una violación de su madre por parte de un soldado brasileño también negro, durante los nefastos días de la invasión por parte del entonces ejército del Imperio brasileño, tras la guerra de la Triple Alianza, en la cual ese ejército fue el que peor conducta tuvo, matando, saqueando, violando y rapiñando durante el largo tiempo que permanecieron después de la guerra en ocupación ilegítima de este país. Siendo que la guerra terminó en 1870, ellos estuvieron casi hasta los años 1900. Y es en esos oscuros años donde se da este tipo de situaciones, como el de la protagonista, la negra Angola. Así, esta es completamente heredera de su lado no paraguayo de la sangre,
sino del lado afrodescendiente, teniendo todos y cada uno de los rasgos que identifican a esa piel. En un país de mestizos y ya pasados varios años de la invasión, su figura llama demasiado la atención entre los blancos, los morenos y los demás tipos de la población, y es llamativa desde el primer momento. Aquí hay que hacer un paréntesis, puesto que hay muchas cosas en común entre este cuento y uno de Robastos llamado Cigarrillos Mauser, donde ciertas conductas son descritas de forma repetida. Y se debe decir que aunque el racismo existe en todos los países del mundo, no necesariamente hoy en día podemos ser testigos de este tipo de racismo que se describe tanto en Angola como en Cigarrillos Mauser de Robastos. Aquí en este país y en esta época, tanto morochos como rubios y mestizos han convivido siempre, y de tal manera que Paraguay ha llegado incluso a convertirse en una tumba de las herencias culturales, puesto que aquí varias colonias, como lo fueron las de los australianos, japoneses, italianos y alemanes, terminaron por mezclarse e integrarse de todo al mestizaje de esta tierra. Pero en las décadas anteriores de seguro se daba este fenómeno que describen tanto Vera como Robastos, donde se hace énfasis en que la tez oscura de Angola provoca comentarios ofensivos por parte de las mujeres del pueblo, y luego al crecer su voluptuosidad llama la atención de los hombres, los cuales desde un muchacho que es hijo de la casa donde ella trabaja como empleada, hasta otros tantos hombres del pueblo que la codician en secreto y no tan secreto, viéndola casi como un objeto y haciendo que ella misma se vea a sí misma de esa forma al convertirse más tarde en prostituta. Angola es el relato de una vida apartada de los demás, pero al mismo tiempo una vida en busca de amor, pero que solo encuentra enferma obsesión. Es una de esas tragedias que tanto se encuentran en la literatura paraguaya, uno de esos placeres dolorosos de la literatura en general, y tan parecido a casos de la vida real que bien podría haber sido leído en alguna noticia periodística. Luego sigue el cuento denominado La Consigna, uno de mis favoritos, en el cual Elio Vera da un genial giro a las historias de la Triple Alianza, siendo esta guerra uno de los tópicos inevitables de la literatura paraguaya, como ya mencionamos, ya que fue la guerra que mayores calamidades trajo al país por entero. En este cuento, Vera describe el encuentro de un veterano de la guerra de la Triple Alianza, pero ya 30 años luego del fin de esta, cuando el hombre ya viejo y cansado guía a otro hombre tras los pasos de un tesoro, uno de los ya míticos y legendarios tesoros que se suponen enterrados por el mariscal López en distintos puntos del territorio nacional, y tras los cuales muchos han perdido incluso la vida, quedando atrapados bajo las arenas de las precarias excavaciones. Pero en este caso se trata de un pantano. El desarrollo del cuento es apasionante y el final, uno de esos finales impactantes que tanto nos gustan como lectores. El libro continúa con Entelequia, relato excelente, atrapante, que es probablemente uno de los puntos más altos de la escritura de Vera en cuanto a su uso del lenguaje, y en el cual hace uso de su formación como abogado para encontrar esos vacíos en las leyes que tanto divierten como objeto literario. Todo aquello que la ley permite al no prohibirlo. Las posibilidades que tiene alguien que conoce las rendijas de los trámites legales, y más en épocas pasadas donde uno no tenía acceso directo a la fotografía de las personas, sino que tenía que conformarse con una firma hecha a mano. El desarrollo nos va pareciendo al de un cuento sobre estafas, pero el final tiene un cierto aire de Poe, según mi opinión, que nos dejará rascando la cabeza por unos momentos. El siguiente relato es el denominado Pora o Fantasma Guaraní, uno de los más breves del libro, el cual lleva una dedicatoria a unos tíos del autor, lo cual sugiere que el cuento haya podido ser inspirado en los muchos cuentos a su vez y relatos paranormales que estos tíos hayan compartido con Vera en su infancia o algo por el estilo. Se trata de un relato de fantasmas y apariciones en medio de la necesidad de tener que cruzar un camino en plena madrugada en medio de un bosque densamente poblado de vegetación.
Aquí el final es bastante terrenal, por decirlo de una manera, para ser un cuento al mismo tiempo sobrenatural, en el cual se recuerda algo de las fábulas de Stevenson y esos finales con una gran carga de humor negro. Luego nos encontramos con Regino, un relato que nos habla de los forajidos y malevos que existieron en toda América, siendo los más famosos los de Estados Unidos y los de México tal vez, pero trayéndolo hasta Sudamérica, donde también existieron muchos hombres así, y que no solo quedaron en los gauchos y malones del Martín Fierro y Borges, sino que incluso siguieron hasta mediados de los años 1950, debido al atraso, poco desarrollo de las áreas rurales de los países de la región. Historia de las vivencias y andanzas de un forajido que carga con el arma como si fuera una extensión de su cuerpo y la violencia como estilo de vida. Vera describe la campiña paraguaya y todas sus características y cosas que la hacen única y diferente. Esta fácilmente podría ser la historia de muchos hombres que vivieron así y que, peor aún, luego llegaron a ocupar puestos de poder político al ascender en el poder de esa manera tan barbárica y brutal. Cambaranga es el siguiente relato del libro, un cuento que describe una de esas tradiciones que son la rara mezcla de costumbres traídas desde España, ya que se dan los días en que la Iglesia Católica celebra a San Pedro y San Pablo, con algunas prácticas de los esclavos africanos y de la cultura indígena, todo mezclado en una festividad nocturna, pagana y simbólica. Este es un relato acerca del tipo de promiscuidad, infidelidades, casamientos por intereses y engaños que tanto se vieron en todos los estratos de la sociedad desde tiempos inmemoriales. En gran parte, herencia de la colonia que abundó en esas prácticas y también a la devastación de la guerra en la cual se tuvo que repoblar el país como sea, aun cuando fuera por vía de encuentros furtivos y casuales. Este relato constituye no solo una descripción, sino también un reflejo y crítica de esas prácticas y costumbres, las cuales como Vera cierra en este relato, pueden llegar a ser aberrantes. Y finalmente, el relato que da fin al libro, Destinadas, otro de mis favoritos personales. En este relato se ve otra realidad de la guerra de la Triple Alianza, la figura de las destinadas, mujeres que por algún u otro motivo fueron señaladas como traidoras y a las cuales se sentenció a prisión. Pero cuando ya no había estado ni prisiones, ni siquiera un soldado que vigile a los presos, estas mujeres se ven dejadas a su suerte, tratando de sobrevivir como sea para no morir de hambre. Al final, como una figura mítica, se encuentran con un indígena que les promete alimentos a cambio de sus pocas joyas y alguna que otra moneda que aún cargan consigo en sus famélicos cuerpos. Al ir viendo ellas durante su camino cómo sus compañeras iban cayendo muertas, prefieren dejar de lado la desconfianza y pagar el precio. El final es delirantemente delicioso en sentido literario y algo que un buen lector no se puede perder. Este libro es muy recomendable para el lector que quiere ingresar por primera vez a la literatura paraguaya para tener una idea de cómo viene la cosa. Pero en el caso de aquellos docentes que nos vean, este no es un libro para escuela ni colegio. Sí para universitarios y gente de teatro que desee llevar a escena uno de estos cuentos, o como material de estudio en un curso sobre literatura latinoamericana, en la cual fácilmente se podrían extraer textos como Regino, Entelequia y Destinadas. Sin nada más, espero que les guste este video, que les sea útil y les ayude a dar sus primeros pasos en la literatura paraguaya. Nos vemos en el siguiente video.